charla tenía otro título que se lo borré porque no me gustaba. Pero originalmente se dio un keynote en Singapur hace pocas semanas por nuestro CTO Enzo, que algunos conocerán. El escape de la isla de Drupal. Vamos a ver qué es eso. Yo soy Andrés Ávila. Mi rol, al menos oficial en Winnow, es de capabilities, que es como de recursos, de resourcing, pero hago muchas otras cosas más y bueno, ahí está mi Twitter. Winnow es una empresa totalmente distribuida, con personal principalmente en Latinoamérica, aunque tenemos un par de personas allá en Francia, acá abajo en Australia, que está Enzo, en la isla de Tasmania, al sur de Australia, mucha gente allá en México, y en Sudamérica tenemos ahí unas personas en Perú y en Brasil. Somos más o menos unas 40, alrededor de 40 personas en este momento. Y bueno, en Winnow, parte de nuestro technical leadership son de los co-maintainers del proyecto del Drupal Console, que bueno, en este momento tenía 2,5 millones de downloads, pero eso crece cada día y bueno, estamos muy involucrados en lo que es el mantener eso con nuestros miembros del equipo, con Enzo, con Jesús y con Omers. Y bueno, ya para entrar en el tema, ser un experto y ser muy especialista, como que profesionalmente siempre se ha dado a entender que eso es lo máximo a lo que uno puede aspirar, ¿verdad? O sea la persona más experta en tal cosa. En el mundo, ahora que estamos aquí en la UCR, es un problema de la academia increíblemente eso de querer ser el más especialista. Yo originalmente, que soy biólogo, originalmente de la UCR, ¿verdad? Conozco a la eminencia mundial de un insecto que se llama un trip y que nadie sabe que existe, pero ese más es la eminencia mundial en eso, pero sí, o sea, ¿qué puede hacer fuera de eso si su funding se acaba para ese tipo de insecto específico? Ya no tiene skills en absolutamente más nada en el mundo esa persona. Entonces, pero bueno, ser experto tiene sus beneficios, ¿verdad? Usted puede reutilizar una vez y otra su conocimiento, puede replicar lo que ha hecho, tal vez aplicarlo a proyectos más grandes, escalar su modelo y generalmente le va a permitir hacer un portafolio con clientes con necesidades similares, ¿verdad? Entonces, más en el open source y más en Drupal. Entonces, tenemos compañías muy identificadas que lo que son buenos son en NGOs, o que son buenos en pharma, o que son buenos en media. Y construyen un portafolio de clientes con esas necesidades, pero eso también a la vez es una barrera que no les permite acceder a otros mercados. Y con Drupal 7 eso fue realmente, explotó el problema, ¿verdad? De que Drupal 7 ya se consideraba una isla, era demasiado especializado, la comunidad había creado su propio léxico y la gente asume que todos saben qué es tal drupalismo, y se estaba viviendo como en una isla, ¿verdad? Muy cerrada, en la que podríamos hacer una analogía como con una política de inmigración en la que decimos no queremos a nadie de afuera, nosotros somos Drupal y ustedes están ahí afuera y no, o sea, no nos entendemos. Entonces eso trató de cambiarse un poco con Drupal 8, ¿verdad? Ya en Drupal 8, bueno, aquí no hay puentes, hay barquitos, pero se construyen esos pasos entre las islas y se empieza a adoptar otras culturas o otras tecnologías con sus propios lenguajes. Por ejemplo, gente que sabe mucho PHP o que sabe mucho Symfony. Y si lo llevamos otra vez al ejemplo de las políticas de migración, ya sería algo más como, ya no tan como Estados Unidos, que no queremos a nadie que entre, sino como Canadá o Australia, en que quiere entrar, analicemos cuál es su skill set, cuáles son sus habilidades y si nos conviene mutuamente, perfecto, ¿verdad? Entonces eso en Drupal 8 por fortuna ha ido cambiando.
En digital, definitivamente desde los inicios de la web ha habido ese problema, ¿verdad? De especialización excesiva en la que, bueno, antes, esto es como muy noventas, había un webmaster, ¿verdad?, que hacía código y el diseñador era puro Photoshop y nada más, y nadie sabía nada más de lo que hacía el otro. Después ya como, no sé, 2012, 2015, todo, o sea, como en los 2010 ha ido cambiando, entonces ya el frontend developer, ¿verdad?, no solo sabe cosas de diseño, sino que también ya es gente que toca CSS, que toca HTML y muchas otras cosas más. Y el backend, bueno, sigue ahí como en la parte de funcionalidad, pero ya maneja muchísimas más otras plataformas, ¿verdad? Claro, ahora hay como un exceso, ¿verdad?, de encontrar ese unicornio que es el full stack developer, que es casi un absurdo pretender que alguien maneje todas esas tecnologías, ¿verdad? Pero bueno, digamos que si manejara el 50% de esas tecnologías es alguien que se cotizaría muy bien en el mercado, más si tiene buenos soft skills, ¿verdad? Y es una persona adaptable y que aprende rápido, pues para su perfil profesional va a ser muchísimo más valioso orientarse hacia este lado. Ok. Esto de quedarse marcado en un nicho, no lo estamos inventando nosotros, esos riesgos, sino que compañías grandes en el mundo de Drupal ya lo han reconocido. Pantheon, que muchos de ustedes saben qué es, ¿verdad? Inició como algo targeted a small, medium negocios de Drupal y puro Drupal, pero ellos se dieron cuenta, y no son tontos, ¿verdad?, que creo que es el share en el mercado es como 60% de todos los sitios están en WordPress y Drupal es como el 2% de los sitios. O sea, en números son 560 millones de sitios en WordPress versus 41 millones en Drupal. Entonces, obviamente, ¿verdad?, ya Pantheon se dieron cuenta también que el 95% de la infraestructura que tenían para Drupal la podrían aplicar a WordPress, simplemente diversifican un poco y ahora tienen acceso a una parte del mercado muchísimo más grande. Akia, bueno, Akia no podía hacer lo mismo, ¿verdad?, porque si Akia aceptaba irse para WordPress, o sea, eso hubiera estado muy mal visto, pero sí se abrió un poco, ¿verdad?, a soportar Node, y ahora Dries, el fundador de Drupal, toda la discusión que hubo el año pasado, hace año y medio, de involucrar un framework de frontend para hacer Drupal decoupled, y ahora con el soporte de Node, ellos entraron también a una comunidad muchísimo más grande, que es la comunidad que desarrolla Node, que ahora puede trabajar con Drupal 8. Y bueno, Platform SH es el máximo ejemplo de esa diversificación de servicios, porque Platform SH no solo soporta Drupal y WordPress, también hacen Node, Magento, Symfony, .NET. Entonces ellos es como que están orientando sus servicios a agencias que ocupan soportar múltiples plataformas, pero que quieren lidiar con un solo proveedor. Entonces, bueno, Platform SH ha hecho ese branching out y soporta todas esas plataformas. En WeKnow hemos tratado también de hacernos esta pregunta, o sea, ¿somos una compañía drupalera o queremos hacer algo más? Entonces hicimos como este gráfico, que bueno, el número que sale de ahí en los círculos es el número de personas dentro de nuestra compañía. Eso está un poco desactualizado, pero que manejan esa tecnología en específico, y la parte de Drupal y eso es solo que dice Content o CMS, y hay muchas otras cosas ahí, ¿verdad? No sé, DevOps, o Mobile, o Conversion, Testing, etcétera. Entonces hemos tratado de hacer un esfuerzo consciente para salirnos de esa isla y abarcar más posibilidades. Por ejemplo, estos tres, bueno, el primero es del Drupal Console, y esos son dos productos internos que tenemos nosotros, que estamos desarrollando, no solo con Drupal 8, sino integrando Drupal 8 con otras tecnologías como React, como Meteor, como Symfony, para hacer cosas como el Magic Gen y el Artifactor, aparte de Drupal Console, que son herramientas que al final son para ayudar a los developers en procesos de continuous dev, de continuous integration y de testing.
Ok, vamos con el business case study ya específico. Y esto de Bootstrap Yourself es la idea de utilizar Drupal, no abandonarlo, sino utilizar Drupal y, por ejemplo, los ingresos que un shop de Drupal produce para utilizar y reinvertir eso en explorar otras tecnologías. Entonces, es un caso muy específico de una empresa asiática que se llama Taiwan Big Data. Entonces, aquí empezamos ya con el caso de estudio, es como una historia. Ok, había un mae que tenía un shop que se llama Taiwan Big Data. Ese mae era muy bueno haciendo Drupal 8, ¿verdad? Pero un día se le ocurrió, simplemente no sé cómo se le vino a la cabeza, que si habían pañales inteligentes, ¿verdad? Entonces uno piensa, ¿qué es un pañal inteligente? Bueno, para bebés y para adultos mayores, que detecte algunos parámetros biométricos, no sé, temperatura, acidez, pH, humedad, ¿verdad? Y mande una notificación al celular de la persona encargada del bebé o del adulto mayor diciendo, este pañal ya hay que cambiarlo, para no estar inventando ahí de que hay que cambiarlo, no, ¿verdad? Suena como algo muy simple, pero no existía en ese momento. Entonces a esta persona se le ocurrió hacer como un proof of concept y se financió con los ingresos del Drupal Shop para hacerlo. Él hizo un prototipo, buscó a una gente para hacer hardware, él se encargó de hacer el software en Drupal, pero no era eficiente para producirlo en masa. Más se dio cuenta que no lo iba a poder producir, pero al menos decidió sacar una patente. Entonces ya tenía una patente del sistema y del proof of concept para el pañal inteligente. Cuando el MAE andaba buscando empresas que lo ayudaran con la parte del hardware, la que encontró, esa empresa le dijo, usted no nos podrá hacer una plataforma, ya que estamos en este negocio, o sea, no funcionó lo del pañal, ya quedó ahí una patente, pero usted tal vez no nos podrá ayudar a hacer como un software para controlar el resto de nuestros dispositivos que se conectan como por Internet of Things. Y este mae dijo, yo sé Node y yo creo que yo puedo hacer eso en Node. Y se los hizo y se los vendió. Entonces, de su idea inicial, él hizo un pivot, un cambio, ¿verdad? En el que aprovechó su conocimiento de Node y desarrolló ese sistema para esta empresa, para conectar los dispositivos de Internet of Things. ¿Ok? Luego pasó el tiempo y esta misma persona se empezó a meter en Python, como a explorar Python ahí un poquillo, ¿verdad? Y dijo, o sea, eso está interesante. Se le ocurrió también hacer un sistema, una herramienta que se llama Quants AI, que era para más o menos hacer proyecciones de la bolsa de valores de Tokio, proyecciones del mercado ahí como con Big Data, basado en Python. Entonces él una vez más no dejó Drupal botado, sino que utilizó los ingresos para financiar esto y se montó este Quants AI. Quants AI no es todavía económicamente viable, o sea, hay que meterle plata, pero no está produciendo revenue, pero ahí está, el MAE la tiene. Lo que pasa es que cuando él la hizo, él se dio cuenta que una de las necesidades de esta herramienta de Quants AI era que él iba a necesitar chatbots. Entonces, otra vez agarró Node, se hizo un chatbot y dijo, mira, qué bonito, esto funcionó. Y se puso entonces a vender chatbots. Entonces ahora él desarrolla chatbots. Ok, entonces ya tiene Drupal 8, hace chatbots y vende la plataforma de software de Node para el Internet of Things. Ok. Tiempo después, esta persona había quedado con el clavo de lo del pañal y se le ocurrió hacer un proof of concept, un 2.0. Esta vez lo hizo todo en Node. Él desechó Drupal, o sea, se financió con Drupal, pero no hizo nada del trabajo en Drupal. Hizo un refactor del hardware para bajar los costos de producción, para hacer el performance más bueno. Y ya ahora sí funcionaba bien el pañal, funcionaba bien el software hecho en Node, pero se dio cuenta que para venderlo ocupaba una inversión como de $20 millones. Entonces,
él jamás tenía la plata, ¿verdad?, para producirlo en masa de ese modo. Pero en vez de ahuevarse, lo que hizo fue cobrar un license, un royalty, para aquellos inversores o desarrolladores que quieren invertir en desarrollar ya el pañal en sí. Entonces lo que les cobra es un royalty por usar la licencia del software. Entonces, una vez más, ¿verdad?, hizo el pivot y ahora cobra por ese royalty. No solo eso, sino que también desarrolló una plataforma que se llama Tundra AI, que es una plataforma genérica para desarrollar integraciones con dispositivos de Internet of Things. Entonces ese Tundra es como un cloud, y ese cloud almacena los datos de los dispositivos de Internet of Things. Ok. Bien. ¿Cuál es el take back de todo esto? Podemos ver cómo los porcentajes actuales de revenue que Taiwan Big Data percibe ahora, Drupal ahora solo 10% de su entrada, 30% de los chatbots, 25% del royalty para licensing del Smart Diaper y 35% de ese Cloud Tundra que él montó. Ok, solo 10% genera su negocio en Drupal 8. Y ese 10% ya es 70% de lo que él hacía antes de hacer todas estas loqueras. Entonces, como summary, y bueno, creo que hice la presentación un poco rápido, pero no había mucho content aparte del caso de estudio. Esto de que toda escoba nueva barre bien, pero que la vieja conoce los corners, ¿verdad?, las esquinas. Y es que es cierto, Drupal está el riesgo de quedarse en la isla de Drupal, pero tampoco es que hay que evitar ese riesgo dejándolo botado o abandonándolo. O sea, no hay que quemar los puentes de esta solución que ha servido, que es una solución probada. Si uno tiene el expertise, simplemente utilice su knowledge como empresa o como individuo, ¿verdad?, que le ha permitido financiar o que le va a permitir financiar, entrar a ese nuevo tipo de ideas, a explorar nuevas cosas, sin quemar los puentes detrás de uno, porque también hay casos de empresas que eran muy buenos en algo, y un ejemplo que tengo es una de SEO que se llama SEO Moz, y el CEO Rand Fishkin era muy bueno en eso, y en vez de, o sea, él quería hacer un pivot y abarcar más mercado y otras cosas, pero dejó abandonado absolutamente lo que le generaba el ingreso, y la empresa prácticamente colapsó y ya él no es el CEO. Y bueno, hay todo un manual de lecciones aprendidas de él por no hacer esto que es el pivot. ¿Y qué es un pivot? Un pivot es cuando usted hace un cambio de movimiento en un eje, pero el otro pie queda anclado en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Ok, eso es. Muchas gracias.